He titulado esta enseñanza, Aprópiate de tu futuro por fe. ¿Cómo dije? ¿Cuántos lo van a hacer? Necesitamos caminar en fe. En estos tiempos difíciles es urgente. No es que tal vez si tú lo quieras, es necesario, es urgente para nosotros, el pueblo de Dios, subir a un mayor nivel de fe. Dice la palabra, mas el justo por la fe, ¿qué pasa? Vivirá. Yo pregunto, ¿cuántos justos hay conmigo? Pero ¿sabe qué sigue diciendo ese verso? Sigue diciendo, mas el justo por la fe vivirá. Mas el que retrocediere, dice la palabra, ¿qué pasa? No agrada el alma de Dios. Yo te pregunto, ¿tú eres de los que agradan a Dios? ¿O de los que están ahí diciendo, Señor, yo quiero agradarte? Y una de las formas en que Dios se agrada de ti y de mí es a través de la ¿qué? De la fe. Es que nosotros nos acerquemos a Él como creyendo. Es que Dios pueda ver en nosotros algo de fe. Si retrocedes, dice la palabra, no vas a agradarme. En estos últimos días es muy común escuchar a muchas personas o a los jóvenes que terminan la universidad o personas que han quedado sin empleo o que su empresa se acabó. Bueno, tantas cosas que han pasado en estos últimos años y medio que llevamos ya, que es muy sorprendente para nosotros, ¿cierto? Y las personas se preguntan, ¿qué será de mi futuro? ¿Qué será de mi futuro? Yo acabé de salir de la universidad, yo hice esto, yo estoy ya listo, yo estoy aquí, pero ¿qué debo de hacer con mi futuro? ¿Cómo programarme? Y yo te digo en esta mañana, aprópiate de tu futuro a través de ¿qué? De la fe. Dile al que está a tu lado, como no lo vas a tocar, sino solamente lo vas a señalar, dile, aprópiate de tu futuro a través de la fe. Así que lo desconocido que tú estás viendo no es tu prisión, no es tu dificultad. Lo desconocido que tú estás viendo es tu oportunidad y es el tiempo para construir cosas, para lanzarte en fe y no rendirte, no quedarte rezagado a la orilla del camino. No te vas a rendir en este tiempo, no te vas a esconder en este tiempo, ¿cierto? No, el Señor te dice, no es tiempo para rendirte, es tiempo para avanzar. ¿Cuántos creen eso? Es tiempo para avanzar. Es tiempo para romper toda limitación, ¿cierto? Que el enemigo quiera colocar en tu vida. Toda saeta del enemigo que manda a tu mente para decirte y que tú no lo puedes hacer, que mira la situación. Sí, ¿cuántos saben que estamos en un momento de crisis? Oiga, pocos. ¿Cuántos saben que estamos en crisis? Cierto, estamos en crisis. No tenemos que acostumbrarnos a eso. Pero estamos en un momento difícil y tú no te puedes, ¿cómo se llama? Quedarte ahí estancado. Que el problema y la dificultad te limite. Tienes que negarte a eso y apropiarte de tu futuro. Que los sueños, que las visiones, que todo lo que hay no se estanquen, porque, di conmigo, sueños, visiones e imaginación es el lenguaje del Espíritu para este postrer tiempo. ¿Sí? ¿Cuántos lo saben? Eso lo dice la palabra en el libro de Joel, que los sueños, las visiones y la imaginación, ¿cuántos pueden imaginar? La imaginación juega un papel supremamente importante en la fe, en el ver los sueños cumplidos, en el avanzar en las cosas. Así que vamos a seguir creyendo, vamos a seguir avanzando. No le vamos a permitir a las tinieblas que venga y nos quiera, ¿cómo se llama? Como aculillar y que te quedes ahorillado en el camino. Dios quiere que empecemos a avanzar. Mire lo que dice este verso, Hebreos 11:29, en la Nueva Traducción Viviente. Dice,
Fue por la fe que el pueblo de Israel atravesó el Mar Rojo como si estuvieran pisando tierra seca. Pero cuando los egipcios intentaron seguirlos, murieron todos ahogados. ¿Cómo murieron los egipcios? Mire, es impresionante lo que hace la fe, que el enemigo no puede seguir a los justos a donde los lleva su fe. ¿Es poderoso o no? Dice que los egipcios pretendieron seguir al pueblo de Israel y ¿qué pasó? Murieron ahogados. Es por eso al principio les decía, no es si es que tú quieres como creyente vivir en fe, por la fe, creyendo, no, se hace ¿qué? Necesario y supremamente importante para nosotros vivir en fe, porque el enemigo no podrá ir donde tu fe te lleve. En fe se metieron los israelitas al Mar Rojo, y ya vamos a leer, tal vez para que te quede un poco más claro, y el enemigo terminó ahogado. Éxodo 14, para los que toman nota, 23 al 25, dice así: y siguiéndolo los egipcios entraron tras ellos hasta la mitad del mar, toda la caballería de Faraón, sus carros, su gente de a caballo. Aconteció, di conmigo, aconteció, a la vigilia de la mañana que Jehová miró. Esto es lo hermoso, que Dios nos mira. ¿Cuántos saben que Dios nos mira? Jehová miró el campamento de los egipcios desde la columna de fuego y nube y trastornó, di conmigo, y trastornó el campamento de los egipcios y quitó las ruedas de sus carros y trastornó gravemente. ¿Cómo trastornó? Gravemente, ¿cierto? Por eso es cuando una situación dice, no, la situación está ¿cómo? Gravemente. Entonces los egipcios dijeron, huyamos de delante de Israel, porque Jehová pelea por ellos contra nosotros. Jehová pelea por ellos contra nosotros. Dice que el pueblo de Israel había salido, tenían que cruzar el Mar Rojo, y Moisés en fe, en este capítulo 14 del Éxodo, en fe les dijo a Moisés al pueblo, síganme. Acuérdate que el liderazgo es influencia, ¿cierto? Un líder es aquel que tiene la capacidad de influenciar en ciertas personas y que lo sigan. Y Moisés era un gran líder. Y le dijo a su gente, le dijo, no teman, estén firmes y van a ver la salvación. Di conmigo, van a ver la salvación que Dios hará con nosotros. Van a ver la salvación. Y esos egipcios que nos andan persiguiendo, nunca más los vas a volver a ver. Ese problema que te está persiguiendo, esa dificultad que te está siguiendo, nunca más la vas a volver a ver. Pero ¿sabes qué? Moisés estaba hablando esto ¿en qué? En fe. Todavía no había enfrentado ¿el qué? El Mar Rojo, ¿cierto? Esta palabra se la dijo a su pueblo y le dijo, tranquilos, Jehová pelea por nosotros. ¿Cuántos creen que Jehová pelea por nosotros? Y nosotros estaremos tranquilos. Aleluya. Esta palabra la habló Moisés ¿en qué? En fe. Y los egipcios arreciaban delante del pueblo de Israel y llegaron frente al Mar Rojo. Y como cualquier humano, Moisés era humano como cualquiera de nosotros. Y entonces Moisés llega y dice, Señor, ¿qué hago? ¿Qué les digo? Dijo Moisés, Jehová, ¿yo qué hago? ¿Y qué le dijo Dios? Moisés, ¿por qué clama a mí? Dígale al pueblo que marche. Y tú levanta la vara y divide el mar. En fe Moisés había animado al pueblo, pero estaba aquí frente a la prueba. Y es en fe que tú y yo dividimos el mar. Nosotros hablamos de fe,
Pero llegará un momento en que estaremos frente al Mar Rojo y vamos, Señor, ¿yo qué hago? Y el Señor, ¿por qué me clamas a mí? Entra, dile al pueblo que marche. En estos tiempos difíciles, es difícil venir, pero nosotros nos hemos sostenido y le hemos dicho, marchemos, vayamos a la iglesia, no nos quedemos, sigamos adelante. Y eso era lo que estaba haciendo Moisés, en una palabra de ¿qué? De fe, y Dios le dice, marche Moisés, abra el mar. Cuando fuimos a alquilar este lugar, porque este lugar se alquiló primeramente, pero el Señor era un abogado tremendo, que sabe de leyes y de locales y tiene muchos, ¿cómo se llama eso? Propiedades, gracias. Y él dijo, listo, entonces tómenlo en arriendo 6 meses para ver. Pero eso no, a mí no, yo no quiero eso, yo estoy vendiendo ese local. Esto era un parqueadero, ustedes lo conocieron algunos. Y entonces nosotros lo tomamos en fe, con opción, dejamos escrito, con opción de compra. Aquí estábamos actuando como Moisés cuando le dijo al pueblo, marche, ¿cierto? Vamos porque Jehová peleará por nosotros. Pero pasaron los 6 meses y el Señor empezó ¿a qué? A acosar. Bueno, o desocupan o compran, ¿sí? Es ahí, en esos momentos, donde o nos lanzamos al agua o simplemente retrocedemos. Pero si retrocedemos, ¿qué es lo que dice Dios de su palabra? ¿Qué dice Dios en su palabra? No lo agradamos a Él. Levanta tu mano derecha y di conmigo, no es tiempo de retroceder, es tiempo de marchar y dividir el mar y pasar en seco al otro lado. ¡Aleluya! Y el enemigo tendrá que reconocer, porque dice que los de Faraón, los egipcios reconocieron, huyamos de delante de Israel porque Jehová pelea ¿qué? Por ellos. El enemigo tendrá que huir y reconocer que Jehová nuestro Dios pelea por nosotros cuando nosotros nos atrevemos a caminar en fe. Es ahí cuando tú das ese paso de fe. Mire lo que dice la palabra en 1 de Juan 5:4, porque lo que es nacido de Dios. ¿Cuántos son nacidos de Dios? Somos nacidos de Dios. Lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que vence al mundo. Nuestra fe. Nuestra fe es la victoria que va a vencer a Faraón. Nuestra fe es la victoria que va a vencer al mundo. Di conmigo, el enemigo no me puede seguir si camino en fe. ¿Quieres como un escudo protector para caminar este semestre siguiente? Como nos decía el pastor, lo vamos a iniciar con un tiempo maravilloso de ayuno, buscando y agradando la presencia del Señor. ¿Quieres un escudo para caminar este segundo semestre? ¿Cuántos han estado tristes, angustiados, deseando morir? ¡Ay, yo me quiero morir! Hola. No permitas eso en tu vida. ¿Quieres un escudo? El enemigo no podrá seguirte si tú caminas en fe. Es necesario, supremamente importante caminar en fe. No importa las circunstancias imposibles que te rodean. La última palabra, di conmigo, la última palabra la tiene Dios. Mire, aquí los egipcios arreciaban delante del pueblo. Los israelitas le alcanzaron a decir a Moisés, hola, ¿no había sepulcros allá en Egipto para que nos hayas traído a ahogarnos aquí frente a este mar? Porque somos muy dados en que el primer momento hacemos ¿qué? La aprendemos contra el pastor, la aprendemos contra el líder, la aprendemos contra el líder que va adelante, ¿cierto? No habían allá lugares para que usted nos venga a traer y nos ponga aquí a morir ahogados. Pero en medio del dolor, de la confusión o del sufrimiento, di conmigo, en medio del dolor, de la confusión, del sufrimiento, mi decisión de confiar en Dios activa
un poder y una gracia sobrenatural que me lleva a cruzar al otro lado. Aleluya. ¿O no has visto esas personas cuando están en supervivencia, que desarrollan unas cosas increíbles? En medio de la dificultad y de la tristeza, del dolor, en nosotros se desarrollan algunas cosas que nos catapultan a la bendición y nos hacen cruzar en victoria. ¿Cree que Moisés no tenía temor? Claro que sí, yo creo que Moisés levantó la mano así, tembloroso, pero dividió el mar. Y no importa si tu mano tiembla, y no importa si de pronto has sentido un temor, es lícito sentir un poco de temor en medio de una circunstancia difícil, pero lo importante es que tú marches, que tú no te quedes, que no diga, cierro la empresa, hola. No, manténla abierta, es tiempo duro, pero tenemos que estar ahí frenaditos, hasta que pase este bache, ¿sí? Y vamos a seguir caminando, porque fiel es Dios que nos ha, ¿qué? Bendecido. ¿Cuántos saben que Dios nos ha bendecido? Y quiere en esta mañana que tú te apropies de tu futuro a través de esta arma poderosa que ha vencido al mundo, que es nuestra fe en Dios. Así que a todos aquellos que quieren apropiarse del futuro, yo quiero ver esas manos levantadas y ahí que la cámara los tome en foto en esta mañana, para que el enemigo y el cielo se dé cuenta que aquí hay un remanente que quiere tomar el futuro por la fe. Número 1, para apropiarnos de nuestro futuro a través de la fe, vive, valga la redundancia, vive por fe y no por vista. Porque nosotros, dice 2 Corintios 5:7, andamos por fe y no por ¿qué? Por vista. Di conmigo, yo camino por fe y no por vista. ¿Cuántos caminan por fe y no por vista? Mateo 27:7 habla de unos ciegos que siguieron a Jesús. Eso lo leímos ahorita, la semana pasada, ¿cierto? Los que están leyendo la palabra, leímos Mateo 7, de los ciegos que siguieron a Jesús. Mateo 9, perdón, no me aparecían los ciegos en el 7. Mateo 9, dice que 2 ciegos siguieron a Jesús diciéndole, Hijo de David, ten misericordia ¿de qué? De nosotros. Y dice que Jesús llegó a casa y los ciegos le llegaron detrás. ¿Sí? Cuando Jesús estaba tratando de sentarse, buscar algo porque iba muy cansado, cuando ¡pum! ¡Sorpresa! Los ciegos estaban ahí. Y como decía Marce el viernes, ¿cómo estos ciegos pudieron seguir a Jesús si eran ciegos? No veían, ¿cierto? ¿Cómo pudieron seguirlo? Pues lo siguieron a Jesús sin verlo, solo a través de ¿qué? De la fe. Y Jesús dijo, wow, si me han seguido sin ver, lo único que necesitan este par de ciegos, ¿qué es? Poder ver, ¿cierto? Poder ver. Entonces les pregunta, ¿creéis que puedo hacer esto? Y ellos ¿qué le dijeron? Sí, Señor, ¿nosotros qué? Creemos. Y entonces dice la palabra que les tocó los ojos y les dijo, conforme a vuestra fe, o sea que hecho. ¿Cómo es que las cosas van a venir a nosotros? ¿Cómo es que se van a cristalizar los sueños, las visiones o el milagro? ¿Conforme a qué? A nuestra fe. Conforme a mi fe os será hecho. Habla la Biblia de un centurión romano. Dice que el centurión oyó hablar de Jesús y lo mandó a llamar. No dice que vio a Jesús, sino que ¿qué? Que oyó. Por eso andamos, es por fe y no por ¿qué? Por lo que vemos. Andamos por lo que oímos y no por lo que vemos. Tú empiezas a andar
y a recibir la palabra de Dios por lo que oye. Si dice la fe es por ¿el oír qué? El rema de la palabra que está aquí. Muchas veces hemos leído y no se nos ha ¿qué? Revelado. Pero nosotros andamos por fe cuando la palabra de Dios, esa palabra escrita se hace rema en mi corazón y sé que cruzaré al otro lado. Este centurión oyó y creyó. La mujer del flujo de sangre también dice que oyó que Jesús había llegado ¿dónde? A la ciudad. Y ella creyó en fe, dijo, si tan solo tocar el borde del manto, yo sé que voy a ser ¿qué? Sana. Pero Jesús reprendió a Tomás. Cuando Jesús resucitó y se le apareció a sus discípulos, y entonces Tomás dudó. Y dijo Tomás, si no metieres mis dedos dentro de la llaga de Jesús, yo no voy a creer. Y cuando llegó Jesús, entonces ahí sí Tomás dijo, wow, Señor, Dios mío, Rey mío. Como dicen los muchachos por ahí, en fin, la hipocresía, ¿cierto? ¡Oh, Dios! Y Jesús, Tomás, ¿por qué has dudado? Porque dice la palabra, bienaventurados los que vieron y ¿qué? Y creyeron. Bienaventurado los que vieron y creyeron. Tomás, deje de ser ¿qué? Incrédulo y sé que creyente. Y en esta mañana, no sé a quién Dios le está diciendo, deje de ser incrédulo y sé mejor que creyente. Bienaventurado aquel que cree sin ver. Así que nuestra tarea para apropiarnos de nuestro futuro es que empecemos a caminar por medio de la fe. ¿Hay una dificultad? Cree en el Señor, porque Él es el que tiene la última palabra con respecto a tu condición, a tu vida, a todo lo tuyo. Dice la palabra que los pasos del hombre están ordenados ¿por quién? Por Dios. Así que sigue creyendo y no seas incrédulo. Bienaventurados aquellos que oyen y simplemente ¿qué? Creen. ¿Y cómo fue? ¿Y usted no reclamó? ¿Y usted no hizo? Porque somos dados a siempre estar, ¿cómo se llama? Como juzgando o ¿como qué? Dudando, sí, juzgando las cosas y buscándole como la razón a todas las cosas. Pero Dios nos enseña a caminar en fe, a empezar a llamar las cosas que no son como si fueran. Es un lenguaje que solo lo entendemos nosotros los hijos de Dios, porque para el mundo, ¿qué dice la palabra que es lo nuestro? Locura. Dice, el poco de locos allá. Pero es que la fe es de locos, ¿cierto? La fe es para aquellos que caminamos, no importando, pero mañana, no mañana, Dios se ocupa de mi futuro. Dios se ocupa de mi mañana. Así que tranquilo, vive el día de hoy a plenitud, ejecútalo en la fe y vas a ver la victoria. Número 2, para todos aquellos que se quieren apropiar de su futuro, manténgase alerta. Esto es algo, dice 1 Corintios 16:13, velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos. ¿Cómo es que debemos estar? ¿Firmes en qué? En la fe. ¿Eres tú de esas personas que hoy crees y mañana no? Un poquito sí, un poquito allá. O dice, como dice el libro de Santiago, son como las olas de qué?
del mar van y vienen, van y vienen. Un día en la cima, hagamos, salgamos, evangelicemos, hagamos intercesión, hagamos, y ay, eso. Dice, claro, sí, hagamos. Y la gasolina le alcanzó sola para mediodía. Al otro día, oiga, hermano, vamos, vamos. No, ya no tengo ganas de ir hoy. Sigan ustedes. ¿Sí? Dice, pórtense como varonilmente. ¿Y qué más? Y esforzaos. Firmes en la fe, porque dice la palabra, el que tal haga, ¿cree que recibirá alguna cosa de parte de Dios? Pues déjame decirte que no va a recibir nada. Porque si hoy está creyendo y mañana no, manténgase alerta. Velar, dice el verso, velen y estén firmes. Y velar significa estar despierto, estar alerta. Como soldados de Jesús, siempre debemos estar vigilantes. Porque no sabemos cuándo ni cómo el enemigo nos va a atacar. Y recuerda que el diablo no advierte que mañana a las 4 de la tarde te voy a atacar. No, el diablo no advierte. No nos va a mandar el día, la hora, la fecha, en tal lado va a estar y yo voy a mandar a los demonios allá porque él no es omnipresente, porque no puede estar en todos lados. Simplemente asigna demonios y entonces le va a decir ahí, no, el enemigo no te manda, no te llama, no te envía previo aviso de que él te va a ¿qué? A estar atacando. Por eso la palabra del Señor nos dice, velen, estén alertas, vigilantes, no bajen la guardia. Porque el diablo te mirará tu vida y mirará a ver si en tu armadura hay cualquier fisura, si sea como en la cabeza de un alfiler, y por ahí va a empezar a darte y a molestarte. Pero el Señor sabe que te dice en esta mañana, sé sobrio y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda buscando a quien ¿qué? Devorar. Es un momento para estar sobrios, para estar vigilantes, para andar en el Espíritu. Por eso la palabra del Señor dice, anden en el Espíritu y no satisfagan los deseos ¿de qué? De la carne. Porque el enemigo sabe que si tú le das rienda suelta a la carne y a las cosas, pues pierdes la visión, te desenfocas y eres fácil presa de las tinieblas. Así que mi recomendación en esta mañana es pelea la buena batalla de la fe. Y fue la recomendación que Pablo le hizo a su hijo Timoteo, ¿cierto? Pelea, Timoteo, pelea la buena batalla de la fe, porque es ahí donde el enemigo quiere matar nuestra fe para echar a perder el propósito de Dios en tu vida. ¿Cuántos saben que tienen propósito de Dios sobre esta tierra? Tenemos un propósito de Dios, dado por Dios, escrito en el libro de Dios. Y el enemigo lo sabe, pero él también sabe que si caminamos en fe, no va a tener ninguna posibilidad de dañar y echar a perder nuestro plan, nuestro propósito, ni el plan de Dios con nosotros. Porque el enemigo no podrá ir donde nos lleve ¿qué? Nuestra fe. ¿Qué va a pasar cuando el enemigo te vaya a perseguir y tú vas caminando en fe? Cruzas y ¿qué pasa con el enemigo? Quedará ahogado, ¿cierto? Porque Dios pelea por nosotros. Dios pelea por nosotros. Así que esa es nuestra recomendación. Estar atentos, vigilantes, despiertos. Ay, no, es que ya la pandemia está pasando. Ay, que no sé qué. Ay, no, estar siempre pendientes. ¿Qué hay que hacer? Ir un poco más allá. Siempre en oración, siempre buscando la presencia de Dios. Espíritu Santo, ¿yo qué hago? ¿Sí? Pidiendo la guía al Espíritu de Dios y vamos a caminar en victoria. Vamos a caminar en victoria, no dejando que el enemigo venga y mire tu campo. Dice la palabra, mientras dormía, el enemigo vino y minó. Por eso Dios te dice, sé cómo, sobrio y ande como vigilante.
como soldado de Jesús. Yo pregunto, ¿cuántos soldados de Jesús hay aquí conmigo? ¿Cómo tienen que estar esos soldados? Alerta y vigilantes, ¿cierto? Alerta y vigilantes, pendientes de todo. Siguiente, agrade a Dios por la fe. Para apropiarnos de nuestro futuro, debemos agradar a Dios por la fe. Porque sin fe, ¿qué pasa? Es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que Él es galardonador de los que le buscan. O sea, si tú buscas a Dios, de cierto, Dios te va a bendecir. Vas a tener bendición. No es en vano. Yo te pregunto en esta mañana, ¿por eso quieres aumentar tu fe? Dice que el que tiene fe, el que no tiene fe no agrada a Dios, pero el que tiene fe, entonces, ¿qué pasa? Agrada a Dios. ¿Es por eso que estás aquí en esta mañana? Porque es por eso que quiere aumentar tu fe para agradar a Dios. Porque sin fe, ¿qué pasa? Es imposible agradar a Dios. Así que, mis amados, Él no va a responder a nuestras quejas, a nuestras preocupaciones, a nuestro lloro, a nuestra amargura. Nada de eso son códigos que descifra el cielo. Tal vez Dios iba a ver tus lágrimas, las va a ver. Pero Él no va a responder a eso. Él va a responder y mueve cielo y tierra por ti cuando tú confías en Él y crees a través de la fe que todas las cosas son posibles para Dios. Eso sí mueve la mano de Dios. No tu tristeza. Señor, mire yo cómo estoy. Señor, pues marche y divide el mar, porque Dios nos ha dado autoridad. ¿Cuántos saben que tienen autoridad de parte de Dios? Y que la tenemos para hacer las cosas mayores que las que hizo Jesús. Jesucristo dijo, cosas mayores que harán ustedes, porque yo voy al Padre y no los dejaré huérfanos, sino que enviaré al Espíritu Santo. ¿Cuántos saben que el Espíritu Santo de Dios está con nosotros? Vive en nosotros, está en esta tierra y nos guía. Y si tú buscas la guía del Espíritu Santo, Él te va a guiar, Él te va a llenar y Él te va a hacer caminar en poder. Y vas a ver la victoria de Dios. Entonces, Él siempre va a responder a nuestra fe, porque sin fe no lo agradamos. La fe es la puerta. Di conmigo, la fe es la puerta que abre mi futuro. ¿Sí? ¿Tienes preocupación por tu futuro? Pues empieza a llenarte de fe. Empieza a caminar en fe, a creerle a Dios, a soñar, a visionar, a imaginar que todas las cosas son ¿qué? Posibles para con Dios, y Él te va a responder. Dice la palabra que leíamos en Mateo, entonces le tocó los ojos a los ciegos, diciendo, conforme a vuestra fe te será ¿qué? Hecho. Así que este verso me deja entender que yo puedo escoger cómo Dios me va a bendecir de acuerdo a la fe que yo muestre, de acuerdo a la fe. Dice, conforme a tu fe, te será ¿qué? Hecho. Tú y yo podemos escoger de acuerdo a nuestra fe. Dice el Señor, ponga la medida que yo ¿qué? Haré. Recuerda que cada uno de nosotros tenemos una medida de fe. Tú no puedes decir, ay no, es que ore a aquella persona porque esa tiene más fe. No, di conmigo, todos tenemos una medida de fe. Todos. ¿Cuál es la tarea? El Señor nos dice, esa medida de fe, llévala al tamaño de un grano de ¿qué? De mostaza, y luego de ahí para allá
empieza a quitar montañas y a derribar montes y a trastornarle a los planes a las tinieblas. Esa es la tarea de nosotros, llevar la medida de fe, empezar a desarrollarla poco a poco. Tú vas creciendo en fe, pero a todos Dios nos dio una medida. Así que el Señor nos dice, conforme a tu fe te será hecho. Si tienes una fe grande, entonces ¿qué vas a recibir? Grandes resultados. Pero si tienes una fe como pequeña, tiene dolor de cabeza, venga ahora, pero ¿será que sí Dios me podrá sanar el dolor de cabeza? Porque es que yo siempre tomo tal pastilla, ¿cierto? Entonces, ¿ahí hay fe? No, pues no va a pasar nada porque ya echaste a perder el milagro. Dice Jesús que Él no pudo hacer, dice que no pudo hacer milagros en la tierra donde Él nació. Porque la gente era muy, ¿qué? Incrédula. Ay, ese es el hijo del carpintero. ¿Y qué se cree ella? Si yo sé dónde nació, si yo sé de dónde viene, ¿qué se cree este carpintero? ¿Qué se cree Jesús si es el hijo del carpintero? Yo no voy a creer. Entonces dice Jesús que ahí en esa tierra no pudo hacer casi milagros porque no creyeron en Él. ¿Sí? No echemos a perder el milagro. Fe grande, resultados ¿qué? Grande. Fe pequeñita, no, resultados pequeños. De acuerdo a tu fe, te será hecho. Así que tú y yo elegimos creer en Dios o dudar. Pero mire que Jesús reprendió a Tomás y le dijo, Tomás, incrédulo. Ay, Dios mío, Señor mío. Porque hay veces usamos de religiosidad para enmascarar nuestra ¿qué? Incredulidad. Eso era lo que estaba haciendo Tomás, enmascarando su incredulidad. Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo, a mí no me venga con ese cuento porque yo conozco tu corazón. Bienaventurados aquellos que sin ver creyeron. Deje de ser incrédulo y mejor pórtate como un hombre ¿qué? Creyente. Así que lo reprendió Jesús. ¿Y sabe qué dice el verso según Colosenses 2:7? Arraigados y sobre edificados en Él. ¿Dónde es que nosotros nos debemos fortalecer en fe? ¿Dónde debemos arraigarnos? ¿Dónde debemos ser sobre edificados? Estoy leyendo Colosenses 2:7. Arraigados y sobre edificados ¿en quién? En Dios, en Cristo Jesús. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que crezcan en la fe, fuertes y ¿qué más? Y vigorosos. Y vigorosos. Para que nosotros crezcamos en la fe, fuertes y vigorosos. Dios nos manda a arraigarnos en la fe. Como la tarea de nosotros como pastores es hacer que el pueblo crezca ¿qué? En fe, que se arraigue, que sea sobreedificado en la fe y que crezca con una fe vigorosa. Di conmigo, una fe que me dure hasta el final. No una fe que me dure cuando salga de aquí, cruce la puerta, llegue a la casa, encuentre el primer problema y chao fe. Todo eso que dijeron en la iglesia se perdió. No, una fe que nos dure ¿cuándo? Hasta el final de nuestros días. Nos vamos a sostener como viendo a quién, al invisible. Si Dios lo dijo, Él lo hará. Él cumple con sus manos lo que ha prometido con su boca. Todo lo que Él ha dicho en su palabra tiene fiel cumplimiento.
Un poquito más y lo que ha de venir vendrá, no tardará, dice el Señor. Mas el justo por la fe vivirá, pero si retrocedes, ¿qué pasa? No me agrada, dice el Señor. Yo te pregunto, ¿cuántos van a agradar a Dios por el resto de tus vidas? Vamos a agradar a Dios creyendo que nuestro futuro está en sus manos, que fiel es Él que lo ha prometido, que fiel es Él que nos va a bendecir. ¿Hasta cuándo? Hasta el final. Bueno, entonces, agrade a Dios por fe, pero tú dirás, oh, ¿y cómo yo desarrollo, cómo yo hago crecer esa fe en mí? ¿Cómo yo la hago crecer? Porque recuerda que cada uno tenemos una medida, pero ¿cómo yo la hago crecer? Ya les di un tip, es llevarla al nivel de ¿qué? De la mostaza, pero necesitas más que eso, llevarla al nivel de la mostaza. Entonces, dos formas voy a darte en esta mañana, porque tal vez hayan muchas, en la palabra hay mucho que decir, pero dos no más. Una es conociendo la palabra de Dios. ¿Cómo es que yo crezco en fe? Conociendo la palabra de Dios. Es la forma más fácil y es la forma favorita de Dios de hacernos crecer en fe. Que tú leas la palabra, que tú la estudies, que tú la memorices, que hables de la Biblia. Así que dice la palabra, la fe es, ¿por qué? El oír, pero el oír ¿qué? El rema, di conmigo, el rema, que está implícito en su palabra, ¿cierto? Es cuando no solamente tú la lees, yo no sé si a ti te ha pasado eso, que tú la lees, pero algo de esa palabra que estaba leyendo es como si se saliera de ahí y se depositara ¿dónde? En tu espíritu. Y tú dices, Dios me lo dijo. Dios me lo dijo, y si Él me lo dijo, hecho está, y yo camino y veré la victoria del Señor. Esa es la palabra, la palabra revelada. Pero ¿cómo tú te acercas a ella? Todos los días, no cada 8 días. ¿Cuándo? Todos los días. Y cada vez que te acerques, te debes acercar con un anhelo ferviente por recibir revelación, por decirle, Señor, yo necesito, para este mes de junio, necesito una palabra que me ayude a cruzar al otro lado. Señor, yo necesito una palabra que me ayude a guiar a mis hijos. Señor, yo necesito una palabra que me dé las fuerzas, el vigor para seguir adelante con esta empresa, porque estoy que la boto, ¿sí? Estoy que cierro, pero el Señor, tú vas y buscas una palabra y dice la palabra. Yo haré brotar agua del terreno seco y árido. Otra vez vuelvo a tener misericordia de ti. Otra vez extiendo mi mano y te voy a ayudar a cruzar al otro lado. Entonces tú sales de ahí con una fe gigante, fortalecida, vigorosa, y dices, no vamos a cerrar. Vamos a seguir caminando. Porque es que el lenguaje de este tiempo es cierre, acabe. Pero nosotros los hijos de Dios vamos en contravía de lo que el mundo está diciendo o lo que está hablando. Porque Dios nos está enseñando a caminar ¿en qué? En fe. En fe. Aleluya. Esta es la forma más fácil, ¿cierto? ¿A través de qué? De la palabra, que tú crezcas en fe, que vaya con anhelo de encontrar algo acá, ¿cierto? Para pasar a ese día o esa situación, que encuentres esa palabra revelada. Así que es la forma, ¿sí? Entre más dediques tiempo a la palabra, pues más fácil tu fe se va a desarrollar, con más facilidad, ¿cierto? Otra forma es a través de las circunstancias que nos prueban. Pasamos circunstancias las 24 horas del día. Y es por eso que Dios se apoya un poco más en esta
también. Él quisiera que nosotros hiciéramos la primera, sentaditos, aprendiéramos, pero no, por nuestra dureza de corazón, tenemos que ir a pasar por la circunstancia difícil. Tenemos que entrar en ese terreno que Dios no quiere que nadie entre, pero que Él lo utiliza para bien. Recuerda el verso que dice que todas las cosas obran ¿para qué? Para bien a los que aman al Señor. Entonces Dios aprovecha esta circunstancia difícil en la cual muchas veces nosotros nos metemos para hacernos crecer en fe, pero también para desarrollar carácter en nosotros. Y viene la dificultad y la fe, como lo hemos escuchado muchas veces de los grandes líderes de Dios, dice que la fe es como un músculo, ¿cierto? Que la única forma de desarrollar un músculo es que ejercitándolo, ¿cierto? Poniéndole presión, poniéndole cosas pesadas, ¿cierto? Y entonces así es que desarrolla, así de la misma manera como se desarrolla un músculo con resistencia, poniéndole peso, así de la misma forma se desarrolla nuestra fe, de lo mismo. Nuestra fe se desarrolla es llevándola al límite, ¿cierto? ¿Usted cree que si Moisés, que es nuestro ejemplo también en esta mañana, no hubiera estado al límite, hubiera decidido partir el mar? No, ¿cierto? Pero fue al límite que llegó y actuó en fe. Entonces, quiero decirte en esta mañana que la fe no va a crecer quedándote sentado, mirando para el techo o en la mecedora esperando que le llegue algo de dinero o haciendo tal cosa. No se va a desarrollar de esa manera sentado. La fe se desarrolla y es probada cuando es esforzada, es empujada, cuando tú haces algo. Entonces Dios permite que esa circunstancia te pruebe y tú dices, yo lo hice, pero yo no sé cómo lo hice. El Espíritu de Dios me bendijo, pero yo no sé cómo lo hizo. Y dio ese paso de ¿qué? De fe. Di conmigo, levanta tu mano derecha para que no se me distraiga ahí. Levanta tu manita y di conmigo, yo decido basar mi vida en la fe y no en el miedo y no en el temor. ¿Cuántos van a decidir caminar este semestre en fe? Dejando al lado el temor, ¿cierto? Porque el temor es la guillotina, es el enemigo número 1 de la fe. Así que será más fácil enfrentar la vida cuando tú tienes planes, sueños, proyectos, visiones. ¿Cuántos tienen sueños, visiones, proyectos? Usa la imaginación, cree que es posible. Será más fácil atravesar la circunstancia difícil cuando tú tienes un sueño, ¿cierto? Cuando tú tienes un sueño. Por eso ese sueño sin cumplir, ese emprendimiento que no has puesto en marcha, no es producto de que haya esterilidad en tu vida y en tu campo. Es producto de una acumulación que Dios está trayendo para una cosecha sin precedentes sobre tu vida. Tú lo puedes ver de esa manera. Es que Dios, yo estoy acumulando porque viene una cosecha multiplicada para mí. O puedes pensar, no, hay tanta esterilidad que voy a morir en el desierto. Hay dos formas de caminar en la vida. Pensando que las cosas son posibles por fe, que mi sueño y mi emprendimiento, mi empresa o mi plan, no sé cuál sea tu plan, o ver tu familia, ¿cómo se llama? Salvada. ¿Lo crees así o crees lo contrario? Y vas a ver la victoria de Dios en tu vida. No tienes que esperar que todo esté listo para que todo se dé. O que, como dicen por ahí, que los patos todos estén en fila para empezar a dar el primer paso. No, simplemente dalo. Créele a Dios, porque no estás solo. El Espíritu Santo de Dios es tu guiador. Él te va a guardar, Él te guía. Y si Dios te da un sueño, de cierto que Él te va a proveer y te va a sustentar. Pero recuerda que no puedes agradar a Dios sin fe. Es necesario, di conmigo, es necesario
Es necesario agradar a Dios. No, pero es que tú estás hablando de sueños y de cruzar al otro lado y de hacer tantas cosas, pero es que yo no tengo nada. Pues a Dios no le impresiona que tú no tengas nada, porque de la nada Dios hizo ¿qué? Todo. El universo, dice, por la fe entendemos que el universo fue constituido de lo que no se veía. Empieza a caminar y hablar por fe. Empieza a llamar las cosas que no son como si fueran, y vas a ver la gloria de Dios. Y de cierto cruzaremos al otro lado. Aleluya.